Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza el acontecer mundial, la geopolítica internacional y las consecuencias para México. El día de hoy un programa que no podía faltar, la cumbre del G20 en Japón, que tendrá lugar el 28 y el 29 de junio en Osaka, Japón. La cumbre en donde participan las 20 economías más importantes del mundo, quienes están definiendo las reglas del juego internacional. En este sentido, nos preguntamos sobre las claves de la degradación de la gobernanza económica internacional, las prioridades que ha establecido Japón como país que preside los trabajos del G20, la participación del trío latinoamericano, incluyendo a México, así como las incógnitas que se orquestan en esta cumbre en Osaka. Por favor, les pido que me acompañen. El 1 de diciembre de 2018, tras asumir la presidencia del G20, al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, le correspondió organizar las reuniones, definir la agenda de prioridades y a decidir las naciones y organizaciones convocadas a la 14ª cumbre del grupo en la ciudad de Osaka para los días 28 y 29 de junio de 2019. Además de la Unión Europea, las 19 potencias económicas del mundo que conforman al G20 son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. España es un invitado permanente de las reuniones y todos los años se convoca a otros países no miembros, que en esta ocasión son Chile, Egipto, Países Bajos, Senegal, Singapur, Tailandia y Vietnam. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declinó acudir a la que sería su primera cumbre G20, designando en su representación al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Para Japón, una de las prioridades de presidir el G20 es frenar el impacto de los diferendos entre Estados Unidos y China, para lo cual planteó una serie de propuestas en materia de reformas al comercio mundial a fin de transparentar y agilizar el flujo de mercancías. De esta manera, el G20 buscaría presionar a la Organización Mundial del Comercio para reformular el esquema actual del proceso de litigios y resolver las demandas arancelarias, agilizando trabas burocráticas y redefiniendo el actual sistema de solución de diferencias. La agenda también contempla el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades, infraestructuras y sanidad de calidad, problemas mundiales como el cambio climático y el vertido de plásticos a los océanos, la economía digital y los desafíos del envejecimiento de las sociedades. La siguiente cumbre del G20 será en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, los días 21 y 22 de noviembre de 2020. Habiendo cumplido 20 años de aquella reunión de ministros de finanzas en Berlín y 10 años de la cumbre de líderes de las 20 economías más industrializadas del mundo, es que el G20 enfrenta una nueva cita en Osaka, Japón. El Foro de Cooperación Económico Internacional, que reúne a países centrales y economías emergentes en aras de disuadir los shocks económicos y financieros y evitar nuevos desbalances globales a partir de la generación de acuerdos entre sus países miembros. Pero ¿cómo vamos a conseguir esta consigna cuando el presidente más poderoso del mundo, Donald Trump, ha venido a descarrilar el orden económico y comercial que la misma Unión Americana recreó en el año de 1945 y en adelante? Y es que bajo la divisa de la imprevisibilidad se está generando un enorme desconcierto en las relaciones internacionales. Sin embargo, la multipolaridad le ha enseñado a Donald Trump que ningún país por sí solo tiene la capacidad para dar respuesta a los desafíos globales. Ministro, el G20 es el principal foro de gobernanza económica internacional en donde participan países industrializados y economías emergentes. Se cumplen 20 años de este foro tan importante. Desde su punto de vista y del de Japón, ¿en dónde están los grandes éxitos del G20, pero también sus asignaturas pendientes? El logro más importante de G20 es la recuperación económica, macroeconómica del mundo y la estabilidad económica, macroeconómica que tenemos en este momento.
Y también ciertos logros de G20, la cumbre de G20, sería tener un foro de los países principales y tener un mecanismo de coordinación de política de los distintos temas, tales como los desafíos que tenemos todos nosotros. O sea, tener un foro de coordinación así de alto nivel en sí mismo es un logro muy importante. Bueno, el contexto es muy adverso para el G20 porque desde 2017, que fue la primer G20 en la que se encuentra Donald Trump presente, cambia el contexto significativamente porque, como bien lo mencionó, Estados Unidos era quien regularmente llevaba la bandera de las políticas de libre comercio. Entonces, en 2017 en Hamburgo, pues les toca a los líderes europeos, especialmente a Angela Merkel, la canciller de Alemania, y al presidente francés Macron, les toca a ellos hacer un fuerte choque de posturas con un presidente estadounidense que por primera vez viene a contradecir a los anteriores, puesto que ahora la postura es la del proteccionismo económico, ¿no? Bueno, el G20 de 2019 se presenta en una atmósfera de tensiones económicas, comerciales, de guerras arancelarias entre Estados Unidos y China, pero no son los únicos países que nos importa destacar. El G20 en este año también se presenta con condiciones de conflicto que se van adecuando también al resurgimiento y posicionamiento de otros países en el orden internacional, como son Rusia, como son la India y por supuesto también algunos otros países latinoamericanos que tienen presencia en la economía internacional. Es el caso de Brasil y México, sin duda. Hoy nos encontramos con un presidente de Estados Unidos que ha desequilibrado y ha pateado el tablero internacional. Esto es, el presidente Donald Trump ha perturbado lo que es el orden comercial y también el orden económico que existía entre las naciones. Y aquí es importante señalarlo, cuáles son los ingredientes que producen este desequilibrio. Básicamente porque tenemos un presidente que es bastante voluble y que ha utilizado justamente las amenazas como una herramienta, como una arma electoral. Y aquí habrá que decirlo con todas sus letras. Tenemos un panorama bastante complicado en una guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde efectivamente el presidente Trump ve que hay también un fenómeno importante, que las amenazas le han permitido negociar y obtener réditos para su país, para poder hablarle a sus bases de cara también al próximo proceso electoral que será el 2020. La cooperación internacional vive horas bajas y diluyentes, el capítulo más negro desde el fin de la Guerra Fría. Bajo la enorme tensión que impera en el orden internacional, cada vez se torna más complejo coordinar políticas macroeconómicas y regular los mercados financieros entre los países que dictan las reglas del juego. Las 20 economías del G20, quienes representan el 85% del PIB global y el 75% del comercio mundial. Dar respuestas colectivas para promover mayor equidad en la tributación internacional y conjugar políticas monetarias, fiscales y estructurales entre países avanzados y emergentes es la prioridad. Sin embargo, otros temas presionan la agenda de los tomadores de decisiones, como la necesidad de combatir el cambio climático, descarbonizar las economías, dar cumplimiento a la Agenda 2030 y pensar el futuro del empleo bajo los condicionantes que impone la robotización en momentos de la cuarta revolución industrial. Entonces nos encontramos, sí, definitivamente con un tema que es transversal, no solamente a lo económico, también a lo cultural, que tiene que ver con aspectos de orden turístico inclusive, y que muchos países abogan por el incremento de medidas que permitan fortalecer las acciones que den cuenta de resultados positivos en el corto y mediano plazo. Desde luego también nos encontramos con otros países, el más conocido es Estados Unidos, que ha establecido una postura, pues llamémosle, de repliegue frente a esta acción de descarbonización de las economías, y que en el ámbito internacional ha sido criticada la postura del presidente Donald Trump desde hace algunos años, cuando decidió dejar de lado esta política ambiental que su predecesor Barack Obama había impulsado. Y todos los temas que vamos a tratar en ese foro
la pobreza, la desigualdad, migración, salud, innovación. Todos esos temas son asuntos pendientes y pues los líderes se reúnen allá y discutir de distintos puntos de vista de cada uno, ¿no? Hay otros temas de interés para nosotros, o sea, sin lugar a duda, para nosotros es muy importante los objetivos de desarrollo sustentable, la Agenda 2030, el cambio climático, hoy también residuos plásticos marinos, innovación, combate a la corrupción también. La agenda es ambiciosa porque no solamente se quiere una declaración de principios, también lo que se quiere a partir de esta reunión es tener ya acciones concretas que permitan, uno, tener reglas claras, reglas respetadas por todos y también, por ejemplo, en temas como el cambio climático, ya establecer un calendario de acciones a seguir de cara al 2050, porque si no atendemos este tema, habrá que decirle a la gente que cada año mueren 5% de las especies marinas. Y una de las grandes ambiciones que tiene el país anfitrión es justamente firmar una declaración conjunta, pero no solamente una declaración de buenos deseos, sino que sea una declaración que permita establecer parámetros y directrices muy claras. Esto es en el tema del cambio climático, cumplir con el plan SKY, que es este plan que en los próximos 30 años permita reducir las emisiones de dióxido de carbono, disminuir la temperatura de la Tierra, y en el tema de la Agenda 2030 con dos temas fundamentales, que es el combate a la desigualdad, a la pobreza, a partir de acciones muy claras, a partir de la capacitación, a partir de la educación de nuestros ciudadanos, porque debemos recordar que hay 5 millones de empleos en el mundo que cada año corren peligro a partir de la automatización de los trabajos. Y aquí la gran duda que se tiene es: ¿defendemos el empleo o defendemos a las personas? Y más bien la decisión debería de ser no proteger tanto el empleo, sino a las personas, darles nuevas herramientas para que se puedan insertar en este mundo más desarrollado. El G20 ha demostrado ser un foro eficaz pese a que diferentes países convergen y divergen sobre un conjunto de reglas. Para abonar a un sistema económico internacional más justo, estable e incluyente. En un momento de enorme incertidumbre global, el G20 luce fraccionado. Los países centrales, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, están divididos en distintos nodos geopolíticos y las economías emergentes tampoco logran conciliar las posiciones entre los bloques BRICS y MICTA, este último grupo configurado por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Frente al caos impreso en las relaciones internacionales y el asedio de Donald Trump contra el sistema multilateral, se ha transfigurado todo el sistema de alianzas globales, pues las divisiones al interior del mundo occidental han sembrado las semillas de la discordia y el enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China, y con Rusia también se ha propiciado un realineamiento de fuerzas al interior del grupo, alentando el contrapeso conjunto de Beijing, Moscú y Estambul frente a Washington. Por primera vez Donald Trump está reconociendo que ya no es un mundo unipolar ni bipolar, sino que hay varios polos de poder. Reconoce a China y a Rusia como fuentes de poder y de influencia en sus zonas estratégicas. Y de hecho, precisamente hablando de Rusia y China, desde 2003 ellos tienen un convenio petrolero a 30 años. Entonces, este tipo de convenios están tratando de reforzar lo que podría ser como una especie de red para los cambios políticos que pudieran suceder en el mundo, como actualmente están dando con Trump. Bueno, los puntos de convergencia tienen que ver con el crecimiento y la competitividad económica. Todos los países buscan fortalecer estas capacidades que les permitan en condiciones generales dar cuenta de un mayor poder nacional, y en este caso ese poder nacional traducido en capacidad de influencia en la toma de decisiones a nivel internacional. Desde luego las divergencias están dadas en función de qué temas son los prioritarios, vinculados en un momento también a las cuotas, a los porcentajes, a la participación y transferencia de desarrollo tecnológico, por ejemplo. Entonces nos encontramos también con estas diferencias vinculadas en un momento a visiones proteccionistas, en donde las mismas se acompañan, en el caso de los Estados Unidos, y no es el único, de visiones nacionalistas.
el papel de Japón sería pues contribuir a facilitar la negociación o la conversación de cada uno de ellos, y pues como Japón tenemos una buena relación con los Estados Unidos, y también nosotros somos un socio muy cercano a los chinos, y bueno, sí, que nos gustaría servir como un puente entre ellos. La cumbre del G20 se celebra en momentos de enorme tensión internacional. En otras palabras, estamos atestiguando la degradación de la gobernanza económica mundial, porque Estados Unidos, el país central, pivote y sistémico del orden internacional, está abandonando los pilares y los principios que se construyeron como producto del fin de la Segunda Guerra Mundial. En manos de Donald Trump y bajo su narrativa anti-ONU, anti-clima, anti-libre comercio y anti-globalización, es que ha declarado una guerra económica y comercial con el mundo. No solamente con México y Canadá, Japón también pudiera ser, sino con la Unión Europea y la misma China. Con China queda claro el objetivo, porque busca contener el ascenso de la potencia asiática, y para ello ha declarado una guerra económica, comercial, tecnológica, de inteligencia artificial, y en últimas instancias también hemos visto la ofensiva sobre la red 5G. Pero lo más preocupante es que Donald Trump no solamente se atreve a generar una guerra económica y comercial contra sus países enemigos, sino también con sus socios y aliados. La situación del Big Data se relaciona directamente con la guerra tecnológica que hay entre Estados Unidos y China, porque como lo recordamos hace poco de la situación que hay, por ejemplo, de Samsung, de Apple, que tiene algunos problemas con las patentes que escalaron a situación ya que es un conflicto ya internacional, y que además ahora se ha investido con un nuevo problema, que es que se han descubierto estas redes de espionaje que hay entre las naciones más poderosas del mundo, ¿no? Lo que nos viene a futuro a pensar es que, bien, por ejemplo, si se está utilizando el Big Data para cuestiones comerciales, ¿cuáles van a ser los puntos en los que van a coincidir los estadounidenses y los chinos, los rusos, para ceder ciertas partes de la información de sus ciudadanos con sus contrapartes? La posición de Donald Trump, y con esto estamos encontrando también pues un panorama que nos ofrece un actor que eventualmente está viendo en términos unilaterales, injerencistas, intervencionistas, y que son características que a lo largo de la historia de los Estados Unidos han estado presentes. Lo que quizá valdría la pena considerar es la respuesta internacional en términos de un multilateralismo y una cooperación que ofrezca condiciones horizontales y, por supuesto, en ese sentido de complementariedad, para evitar que estas acciones unilaterales estadounidenses afecten el orden mundial. En Argentina esperábamos de que no hubiera una guerra comercial, se estaba negociando para acercar posiciones entre Estados Unidos y China, y hoy ya tenemos una guerra comercial en curso, y es ahora donde esperamos justamente que el señor Trump y Xi Jinping lleguen a un acuerdo, y también que Estados Unidos arregle sus relaciones internacionales, no solamente con China, sino que también con otros países como es Rusia, también con Japón, etcétera. Estos temas estarán supeditados a que se puedan resolver los problemas, los diferendos entre Estados Unidos y China, porque se trata de una guerra comercial, que no solamente es una guerra comercial, sino que trae como trasfondo el dominio de la escena política internacional. Esto es la posición de qué país podrá controlar, que podrá establecer un dominio político, económico en el futuro. La relación entre China y los Estados Unidos, pues bueno, es un asunto bilateral entre China y los Estados Unidos. O sea que serán tratados, ¿no? Bilateralmente entre ellos en principio. Pero eso no quiere decir que no tiene nada que ver con, con nosotros. Ese nos puede afectar, sí. Y es un asunto que no es un asunto independiente ni aislado. Nosotros vivimos en un mundo, pero que todos los asuntos están interconectados de alguna manera, y este asunto también es un reflejo de esa realidad. Y un foro como G20, pues
todos, lo que se hace es intentar buscar una solución aceptable para todos, entre todas las partes concernientes. De la cumbre del G20 en Argentina nos vamos a la cumbre del G20 en Japón, y el 2020 será testigo de esta reunión de las 20 economías más importantes del mundo en Arabia Saudita. Sin embargo, valdría la pena contextualizar la antesala de lo que sucedió en la cumbre del G20, porque se atestiguaron dos crisis de enorme importancia para la política internacional. Me estoy refiriendo a que Estados Unidos abandonó el Tratado de Armas Nucleares de rango medio con Rusia y se canceló la reunión Trump y Putin bajo el marco del incidente naval de Ucrania en el mar de Azov. Y es que el mundo no está viviendo momentos certeros. Estamos enfrentando diferentes guerras que ha orquestado Donald Trump. Se ha salido de varios tratados de libre comercio con el mundo, ha impuesto sus guerras económicas y arancelarias, además también que ha generado rispidez en la toma de decisiones internacionales. Ahí tenemos, por ejemplo, que sigue bloqueando el órgano de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio, y por otro lado abandonó la certificación del acuerdo nuclear con Irán, algo que ha generado crispación dentro del eje Merkel-Macron encabezado por Francia y Alemania. En el caso, por ejemplo, de la carrera armamentista, sabemos que en este momento, por ejemplo, China y Rusia, que ya tienen como ciertos posicionamientos estratégicos en cuestión naval, por ejemplo, en el mar de China, pues van a hacer igual las presiones para que Estados Unidos siga viendo si sigue la alianza fortaleciéndose con Corea del Norte, ahora incluir a Japón, que Japón hasta hace poco se le permitió tener la parte del ejército. Hace unas décadas esto no era posible por la situación de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el crecimiento de estos dos bandos, porque son ya propiamente dos bandos, pues está generando que también hay una incertidumbre para los demás países que están en la periferia, que están observando y que en algún momento van a ser presionados para que se incluyan en uno u otro bloque, ¿no? Tal como fue de la Guerra Fría. O sea, el problema aquí es principalmente que las presiones militares de los países vienen a empujarles también en cuestión económica, por cuestión de la diversificación de los mercados, de ver con qué bloques se van y con quiénes pueden comerciar y con quiénes no, ¿no? Efectivamente estamos en un periodo de incertidumbre. Esta incertidumbre que existe también en el sector comercial, al no haber reglas claras y ninguno de los dos grandes potencias como Estados Unidos y China someterse a las reglas del juego, también trae efectos en los temas de seguridad. Básicamente Estados Unidos en los últimos años ha establecido una agenda que por razones humanitarias en primer lugar y por razones de seguridad podrán intervenir a los países que ellos entiendan que no están bajo las reglas del derecho internacional. Y esto ha generado dos claras vertientes. Por un lado, aquellas personas que defienden la tesis soberanista de respetar la autodeterminación de los pueblos, y por otro lado, quienes creen que cuando no se respetan las reglas democráticas hay justificación suficiente para poder intervenir estos países. Japón, como país sede en esta ocasión, nos ofrece un actor que ha servido como puente entre Oriente y Occidente, que ha sido un aliado importante de los Estados Unidos en las últimas décadas, pero que también ha encontrado ante la acción de un Estados Unidos liderado por Donald Trump situaciones de diferencia y, por qué no llamarlo, de alejamiento de aquello que ha sido una sociedad cooperativa y estratégica para ambos países. Me parece que el papel de Japón en este sentido ofrece una panorámica de diferentes aristas, pues permiten establecer que este G20 da cuenta de una serie de temas vinculados no solamente a la economía internacional, sino en este caso al orden de la cooperación internacional para fortalecer un orden global que en nuestros días pues se encuentra, yo diría, polarizado, pero no en un grado que nos permite establecer conflictos de mediano y largo alcance.
A las fisuras del mundo occidental debemos de sumarle las inseguridades en Asia-Pacífico. Ello lo podemos tocar con los intentos fallidos por desnuclearizar la península coreana, los diferendos marítimos en el mar de China Oriental, la carrera armamentista, el ambiente hostil y enrarecido con el que Japón también debe de lidiar, el país que por primera ocasión preside los trabajos del G20. Al país del sol naciente le toca entretejer los hilos de la concordia en un escenario altamente volátil y complejo, y cuando las perspectivas de crecimiento económico mundial son cada vez más negativas y sombrías. Al mundo le falta sincronía, trabajo coordinado y un piso de ideales comunes y conjuntos por los que debemos luchar, pues estamos altamente divididos entre fuerzas aperturistas, globalistas y multilateralistas frente a fuerzas nacionalistas, nativistas y aislacionistas. En este tenor, Japón pondrá su capacidad política, económica y diplomática a prueba para enfrentar los demonios que se cuecen en la esfera de la política internacional. La espacialidad asiática y particularmente la del sureste asiático pues ha mostrado varios conflictos de orden territorial, de orden que podríamos llamar histórico, y que nos permiten identificar que ello no solo se circunscribe a lo que está pasando en este espacio del mundo, se enlaza en gran medida a las condiciones de poder y de equilibrio que se ofrecen desde el Atlántico y por supuesto también desde una condición que podríamos llamar mucho más amplia, de una espacialidad transeuropea. En este sentido, entiendo yo que la posición de Japón está en ser un pivote que permita a una coalición occidental ofrecer márgenes de contención tanto al expansionismo comercial chino como en eventualmente un posicionamiento frente a condiciones beligerantes que pueda tener Rusia y este despunte nuclear que se ha mencionado, o de una carrera nuevamente de nuclearización, considerando también el caso de Corea del Norte. En este sentido, me parece que conviene entender, geopolíticamente hablando, que las condiciones de Asia, si bien son directamente proporcionales a la participación de los actores ubicados en ese espacio geográfico, no lo son necesariamente en función de que hay otros actores extrarregionales que participan con un protagonismo importante. Y esto se traduce entonces en un juego de ajedrez en donde nos encontramos con que lo que pasa en Asia afecta a Europa o afecta a América y viceversa. Como presidente del G20, Japón, en manos de Shinzo Abe, realizó diferentes viajes internacionales a Estados Unidos y Canadá y también a otros países europeos con el objetivo de preparar la cumbre. El mandatario japonés inició su gira en Francia para amarrar un mensaje de unión y estrecha coordinación a propósito de abordar los problemas económicos y mundiales más apremiantes. En específico, Japón tiene interés de impulsar reformas a la Organización Mundial del Comercio y elaborar un marco normativo internacional para el uso del Big Data y el comercio de datos, aunado a su propuesta medioambientalista de reducir la cantidad de desechos plásticos y evitar la contaminación de los mares. Recordemos que Estados Unidos y Japón han sido fuertemente criticados por la comunidad internacional de haberse negado a firmar el pacto del G7 en contra de la contaminación del plástico. Los hechos son claros, ni siquiera los principales países del mundo se pueden poner de acuerdo en una situación de menor escala. La fiesta de los intereses nacionales siguen encontrados. En este lapso entre cumbres, la G20 está reformulando la posibilidad de reorganizar a la Organización Mundial del Comercio, puesto que en este periodo Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha logrado boicotear a la organización y de los 7 ministros o de los 7 jueces que había en el órgano de apelación de este organismo muy importante, ya nada más quedan 2. Entonces es un problema porque incluso el órgano de apelación tenía como presidenta a una persona de origen chino, ¿no? A pesar de que el órgano de apelación tenía a un estadounidense, incluso un mexicano, ya no se renovaron 5 de estos 7 puestos, ¿no? Desde luego también
esta revisión de Japón frente a las acciones que se dan en el comercio internacional nos ofrecen otros foros. Ya habíamos visto que la OMC durante las últimas 2 décadas había funcionado como un gran espacio de discusión para la solución de controversias y por supuesto también para el involucramiento de algunas leyes que permitían a los actores internacionales pues definir rutas de cooperación o evitar el conflicto entre ellos. No obstante, también nos está mostrando que la OMC está quedando obsoleta frente a este tipo de situaciones que se engloban en un mercado digital donde la propiedad intelectual, desde mi perspectiva, pues ha sido superada por los desarrollos tecnológicos y esto lleva a replantearse los marcos normativos internacionales que están definidos en gran medida por el posicionamiento y las condiciones de poder que tienen los países. En este caso, aquellos que desarrollan tecnología de punta y en los que ya destaca China y Rusia también. El mundo está evolucionando muy rápidamente y este sistema también tiene que ser renovado y pues tiene que adaptarse a la actualidad, que es bastante diferente de la realidad que teníamos en 1994. Y la reforma de OMC puede ofrecer y facilitar soluciones a los conflictos existentes hoy. Desde este punto de vista, nosotros estamos promoviendo la discusión de la reforma de la OMC. Y los temas, pues es bastante complicado la normalización de el sistema de resolución de diferencias, es un asunto muy importante. También un asunto muy difícil, pero complicado, pero tratamiento de los países, tratamiento especiales y diferenciado de los países en vías de desarrollo. También actualizar las reglas de apoyo a la industria o también crear unas nuevas reglas concernientes al comercio electrónico y también mejorar el sistema de notificación y transparencia. Estas grandes reformas de la OMC tendrán que apostar por libre mercado o por protección de las fronteras, por protección del comercio. Independientemente del domicilio ideológico que tengan los distintos presidentes en la región, esto es de izquierda o de derecha, vemos que hay también un fenómeno que ha afectado en el último tiempo, que se ha denominado el populismo. Y el populismo está estableciendo reglas que anteponen la política a una racionalidad económica, comercial y sobre todo de poder crear un ambiente donde se respete el Estado de Derecho. Los cambios más importantes es que los actores respeten las reglas, pero antes que tengan reglas homogéneas, que sean estas reglas respetadas por todos. Y aquí no hay un panorama nada halagador, porque tenemos a un gobierno de Estados Unidos que en los últimos años se ha retirado del Acuerdo de París, que es el acuerdo del cambio climático, por otro lado del acuerdo nuclear, se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y entonces nos preguntaremos en los próximos días, ¿Estados Unidos está preparado para respetar las reglas del juego del comercio internacional? Las relaciones tan sólidas entre Estados Unidos y Japón y los vínculos cercanos y personales entre Shinzo Abe y Donald Trump pudieran atemperar los presagios negativos en torno a la cumbre del G20 en Osaka. Recordemos la visita que hizo Shinzo Abe a Washington en abril del 2019, pero también la visita de Estado que realizó Donald Trump a Japón, en donde lo recibió el recién estrenado emperador Naruhito. En esta visita de Estado fue muy importante porque se avanzaron en las negociaciones de un posible tratado de libre comercio entre ambas naciones, pese a que Donald Trump le sigue recordando a Japón que cuestiona su déficit en materia comercial y que, por cierto, ha retrasado la imposición de aranceles por 6 meses sobre los automóviles y otros componentes importados hacia la Unión Americana. Este es un tema que, por cierto, tiene muy preocupado a Shinzo Abe, pero también a la comunidad internacional, porque se puede abrir un nuevo frente comercial en la economía del mundo.
A los chinos desde este momento están preocupados por esta alianza Japón-Estados Unidos que, bueno, ha sido natural después de la Segunda Guerra Mundial. Ha tenido sus momentos en los que la relación se ha vuelto un poco más paternalista y en este momento Japón trata de ser más independiente. O sea, desde el momento en el que ahorita Japón está siendo intermediario para resolver el conflicto entre Teherán y Washington, vemos que Japón está retomando un papel muy activo en la política internacional. Sabemos que es el tercer país con mayor PIB a nivel mundial y a pesar de ello tienen problemas fuertes como la deuda. Japón tiene una deuda de más del 250% de su PIB en términos de lo que se debe hacia afuera, ¿no? Por decirlo en pocas palabras. Entonces, sí, ahora sí que en la competencia tecnológica, Japón y Estados Unidos son un dúo que van a ser un riesgo para el crecimiento chino. La última visita del presidente Trump fue la primera visita del Estado de un dignatario realizada después de la entronización de nuevo emperador y es la primera en la era Reiwa. Y durante la visita pues abordaron varios temas de interés mutuo y entre ellos el comercio bilateral. Y bueno, los Estados Unidos y Japón somos socios económicos muy cercanos, muy importantes, y en este momento se está desarrollando o realizando la negociación de un tratado bilateral, un tratado de comercio bilateral. Y bueno, en el nivel, esa negociación se realiza a nivel ministerial, ¿no? De entre los ministros. Y durante la visita, pues los líderes, el primer ministro Abe y el presidente Trump, acordaron en acelerar la negociación para tener un resultado mutuamente beneficioso lo antes posible. La cumbre del G20 en Japón es una oportunidad muy importante para que este país asiático pueda reforzar su posición en términos regionales e internacionales. Y es que Japón está viviendo un cambio de era política, la sucesión imperial, pero también enfrentará elecciones en julio para elegir a su Cámara de Consejeros, al igual que será en el año 2020 el que organizará los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la diplomacia nipona de cara a la cumbre del G20 en Osaka enfrenta varios retos, quizá posibles encuentros entre Donald Trump y Xi Jinping, pero también entre Donald Trump y Vladimir Putin. Sin embargo, para el primer caso, el mundo está esperando una tregua en materia comercial porque las tarifas, los aranceles y las represalias nos están llevando a una enorme contracción de la economía mundial. Para el segundo caso, no se espera una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. Quedan desangelados estos ánimos, pero sin embargo resulta urgente poner una reunión de cara a cara entre estos dos líderes para dar respuesta a desafíos tan grandes en Venezuela, en Siria y en Corea del Norte. Hablando del deporte, lo grande sería el año que viene, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Pues será una cita muy importante y esperamos que participen los atletas y los deportistas de México en esa cita. Un claro ejemplo es la situación que tiene Estados Unidos con el gobierno ruso, que efectivamente tenemos que las últimas reuniones en Sochi entre su secretario de la Defensa, entre Mike Pompeo y por otro lado el señor Lavrov, no tuvieron grandes resultados y que hoy es necesario volverse a sentar en la mesa, y eso lo harán en el G20, para poder, por ejemplo, resolver un diferendo justamente que muestra estas dos posiciones. En el caso de Siria, donde es
es básicamente, ¿respetamos al gobierno sirio o existen razones suficientes para poder intervenir esos regímenes para poder establecer lo que se denomina desde Occidente un canon democrático? Entonces, me parece que serán temas que se tendrán que resolver, pero antes la antesala será que se resuelva esta guerra comercial y que lo que se busca es básicamente que se imponga la racionalidad económica a la política de la amenaza y como un arma electoral. Otro de los aliados de Rusia, que es China, sabemos que hay una tregua, hubo una especie de tregua comercial en esta guerra, en este lapso. Sin embargo, la administración de Trump está analizando si reactivan las represalias comerciales, ¿no? Entonces, en el caso de los rusos, Rusia va a volver a ver en el caso de hacia América Latina y hacia China, va a afianzar sobre zonas que incluso eran naturalmente estratégicas de los Estados Unidos, ¿no? O eran las zonas de influencia natural para los estadounidenses. Los rusos tratan de hacer un poco de contrapeso, tomando en cuenta que en este momento Estados Unidos está, pues sí, está enfocado en su política proteccionista, lo cual está como ganando ciertos rechazos de la comunidad internacional en algunos aspectos, ¿no? Si bien considero que el espacio que ofrece hoy el G20 no es aquel que nos va a permitir encontrar las soluciones. Ya hemos identificado que las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos han tenido otros foros, en Finlandia hace unas semanas y algunos más que se perfilan hacia los próximos meses, inclusive el de Naciones Unidas en septiembre próximo. En este sentido, lo que yo observo es una constante relación que permite a ambos actores establecer espacios de dominio y, por supuesto, que les permite tanto al presidente Putin como al presidente Trump tener ciertos criterios a favor en la opinión pública de sus respectivos países. Me da la impresión de que nos encontramos con un equilibrio de poder que ha sido entendido y atendido en la medida en que ambos actores están viendo beneficiados de establecer este juego de fuerzas que a lo largo de los próximos años no se verá afectado, en mi opinión, porque ninguno de los dos está dispuesto, al menos así se observa hasta ahora, a ir más allá de los entendimientos que hasta ahora se han logrado. Dentro de las 20 economías más importantes del mundo, México, Argentina y Brasil se colocan dentro del trío latinoamericano que participa en el G20. Incluir la mirada latinoamericana dentro del juego de la política internacional resulta indispensable. Como países emergentes debemos de alzar la voz sobre los hoyos negros de la gobernanza mundial y la necesidad de trabajar por un mundo más incluyente, sostenible y menos desigual. Mucho tenemos que decir sobre las reglas del comercio mundial, las fallas del sistema financiero internacional, el combate a los paraísos fiscales, la mejora en la cooperación multilateral, la necesidad de transitar hacia economías verdes y trabajar en consensos comunes para frenar la corrupción, la patología que ha socavado la estabilidad política en los países de América Latina. Precisamente bajo el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México copresidirá el grupo de trabajo anticorrupción en el seno del G20 junto con Japón. Una excelente noticia cuando más del 5% del PIB global y casi el 10% del de México se pierden por la corrupción, una cifra que maneja la doctora Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. Que el tema de la corrupción que será trabajado en el marco del G20 pues nos ofrecerá un panorama más amplio de lo que tenemos en México. No es una corrupción solamente por condiciones de interés nacional, es una corrupción transnacional. Hemos visto ya algunos casos en América Latina vinculados a los ejercicios que se hicieron por parte de la empresa Odebrecht en diferentes naciones, pero no es lo único. Es decir, nos vamos a encontrar con el tema de la corrupción extendida en términos de un orden financiero internacional que se ha visto beneficiado por estos ejercicios que ante una ausencia de sanciones o una creciente impunidad también ofrecen un marco de acción para que se lleven a cabo cada vez más temas vinculados a este ejercicio que desde mi perspectiva pues es uno de los grandes problemas de nuestros días. Uno de los casos que hemos tenido en Latinoamérica y que todos lo conocemos es el caso Odebrecht, donde justamente hemos visto una colusión de todos los gobiernos de la región. Y es aquí donde México desde el año 2016 ha venido trabajando sobre este tema, pero más ahora en el gobierno del señor López Obrador, donde se ha establecido como un tema fundamental en su agenda y sobre todo porque si nos vamos a las cifras, esto le cuesta al país 10% de su Producto Interno Bruto
y a nivel mundial cuesta el 5% del Producto Interno Bruto. Y por tanto México ha establecido 3 ejes fundamentales. Uno, generar incentivos para la denuncia, justamente estableciendo privilegios en caso de estas declaraciones por parte de los denunciantes. Por otro lado, también ha establecido la transparencia de la obra pública, que será muy importante como un mecanismo para contrarrestar justamente estos problemas de corrupción, y se ha emprendido un programa piloto donde se ha establecido justamente que cuando la ciudadanía interviene y le da seguimiento a los contratos de obra pública y hay publicidad y hay transparencia, inmediatamente la corrupción disminuye. Entonces, este es uno de los grandes retos que tiene México. Y en tercer lugar, siempre es muy importante no solamente que las acciones sean aisladas, sino que tengan una permanencia en el tiempo. Y esto se hace mediante la homologación de las normas por parte de los congresos. En la última reunión del grupo de trabajo en México, que se celebró en mes de mayo, los expertos intercambiaron los conocimientos de las experiencias con los otros organismos internacionales especializados en esta materia de los distintos temas, ¿no? Por ejemplo, de la participación de la sociedad civil y también la participación del sector privado en la prevención y el combate a la corrupción. También se ha discutido el asunto del fortalecimiento de los whistleblowers, en español dirían alertadores internos, whistleblowers, y otros temas como el tema de los conflictos de intereses o a la corrupción relacionados a la infraestructura. Nosotros creemos que en esta materia hay varias posibilidades de cooperación. Y en Tokio existe un instituto especializado en este tema de las Naciones Unidas, donde se ofrecen los distintos seminarios de capacitación en los que participan muchos expertos del mundo. Entonces, bueno, es nuestro deseo promover la cooperación con México en esta materia. Brasil, México y Argentina, 3 países miembros del G20, no caminan por sendas políticas afines y comunes. Las ideologías distantes entre Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador y Mauricio Macri complejizan los acuerdos y las convergencias. Quizá una de las razones por las que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se haya negado a participar en la cumbre del G20 en Japón. Por otro lado, la relación asimétrica con Estados Unidos, los lazos tirantes con Donald Trump, el presidente que ha amenazado con imponer aranceles electorales a México y el compás de espera por la ratificación parlamentaria del TEMEC en los 3 países, han motivado la decisión del presidente mexicano de apostar por la no confrontación con el gigante del norte. Pese a esta decisión, México pierde una ocasión clave para imprimir su perspectiva del mundo dentro de las grandes ligas de la política mundial. Hoy más que nunca, las contribuciones de los países en desarrollo se antojan fundamentales para forjar respuestas colectivas que nos lleven a un mundo más justo, igualitario e inclusivo. Por un lado, hay que señalar que las economías latinoamericanas no llevan un frente unido al G20. Van en una condición heterogénea, cada una atendiendo sus propias prioridades. En el caso de Argentina, pues las dificultades financieras que ha conllevado una crisis que en los últimos meses se ha acompañado también de procesos políticos que están llevando a tribunales a algunos expolíticos de esa nación. En el caso de Brasil, nos encontramos con un país que, si bien ha tenido estas mismas dificultades de orden político, en lo económico se encuentra con condiciones más estables y competitivas. Y desde el lado mexicano, pues no se presentará físicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ofrece al menos una presencia que desde México se está dando con el objetivo de mediar entre nuevas alternativas de desarrollo, o al menos esta es la idea, y que finalmente se acompañan de atender la desigualdad, de fortalecer el bienestar social.
Si tú reduces lo que es el G20 a estas economías en vías de desarrollo como México, Brasil y Argentina como un bloque comercial, actualmente no lo tenemos. Pero hay una bocanada de aire fresco, porque justamente el presidente López Obrador ha señalado de que se debe en este año 2019 tratar de lograr una firma de un tratado comercial con estas naciones. Pero encontramos que hay varias piedras de tope. Por un lado, desde las naciones latinoamericanas de Sudamérica se establece el tema agroalimentario, que es un tema que México tiene sus reservas, y por otro lado México está interesado en introducir el sector manufacturero y que también genera reticencias en estas naciones. Por tanto, habrá que entender que no solamente pasa por un acuerdo comercial, sino que también creo que compartimos temáticas comunes y que esto sería importante que se establezca en el G20. Japón y Argentina están trabajando juntos para llevar a cabo una agenda en la cual puedan como llevar a cabo esas convergencias en el foro. Por ejemplo, en el caso de Japón, Japón trata de repotencializar su crecimiento económico con nuevos retos, como la población que cada vez es más envejecida y que además está contrayendo fuertemente. Entonces, en el caso argentino, el caso del desempleo, lo vemos porque, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional reconoce que Argentina recibió un gobierno con situación económica adversa. Y a pesar de ello, las reformas fiscales de Macri, que han sido duras contra la población, pues le ha dado al Fondo Monetario como esperanzas de que la situación va a mejorar para los argentinos. Y por eso mismo ellos están trabajando con Japón para que esta situación tienda a mejorar y a ser como ejemplo para los países en este foro del G20. El comercio y la inversión ha aumentado después de la firma o entrada en vigor del TLC bilateral México-Japón en 2005. Y también el número de las empresas japonesas operando en este país ha aumentado, triplicado a 10 años. Y también los números de visitantes de ambas direcciones ha duplicado y ha triplicado en estos 6 años, gracias a los vuelos directos diarios que hay dos, uno de Aeroméxico y otro de All Nippon Airways, ANA. Y pues esto contribuyeron al aumento de los visitantes. También hay un boom de la comida japonesa. Veo cada vez más restaurantes japoneses aquí en México, y también pues muchos intercambios académicos, estudiantiles, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podrá Shinzo Abe, el presidente que lidera los trabajos de la cumbre del G20, atemperar los entornos discordantes de la escena internacional? ¿Podrá lograr que los países, las 20 economías más industrializadas del mundo, puedan suscribir una declaración conjunta que selle el piso de una perspectiva mínima y común entre intereses divergentes? La verdad es que sabemos que a Donald Trump no le gustan los foros multilaterales, se siente mucho más cómodo negociando de manera bilateral. Pero además también sabemos que ha abortado algunos de los buenos oficios en las cumbres del G20 y del G7. Quedará por verse cómo se va a desplegar la diplomacia nipona para lidiar con las fracturas en el mundo. Debemos entender que el G20 es un espacio de diálogo que tiene diferentes particularidades. Una de ellas está encaminada a identificar pues la población que está representada por los países que asisten. Estamos hablando prácticamente 2/3 partes de la población mundial, y no solamente esto, sino que el Producto Interno Bruto global, el 85% está representado en los países que asisten en esta ocasión. Ello nos habla entonces de una influencia significativa que tiene el G20 en las agendas nacionales, regionales, hemisféricas y por supuesto en la condición global. Desde luego debemos entender también que el G20 por sí solo no permitiría soluciones para todos estos temas que hemos identificado en los contornos, insisto, de multinivel que se podrían establecer. El G20 en todo caso lo que sí nos ofrece es una panorámica de las posiciones que en este momento se tienen y que permitirían a nivel local, me refiero al caso mexicano, pues identificar también un orden de prioridades que el gobierno tendría que considerar.
Organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y hasta la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos han señalado qué pasaría si en esta sesión del G20 no se logran resolver algunas tensiones comerciales. Por ejemplo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial ya redujeron su predicción de crecimiento económico para este año. El Fondo Monetario, si no mal recuerdo, es del 2.9 al 2.6, el Banco Mundial del 3.3 al 3, al igual que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Entonces, si no se resuelven las tensiones comerciales en este foro, que sería una oportunidad para comenzar a hacerlo, el siguiente año se puede hacer más posible la opción de que los países comiencen a contraer sus economías pues, de manera involuntaria por estas trabas que se está autoimponiendo la sociedad internacional con los proteccionismos comerciales. Y en este sentido también habrá que decir que México no estará ausente, sí será un participante dentro de esta agenda del G20 y el presidente lo ha dicho muy claro, acudirán a esta cumbre, acudirá el secretario de Relaciones Exteriores, así como el secretario de Hacienda. Entonces tenemos una representación, efectivamente sería saludable que nuestro presidente hubiera asistido, pero también habrá que decir que México estará representado en esta reunión. Y en cuanto a justamente qué esperamos de este G20 es básicamente las expectativas son altas justamente del país anfitrión, de Japón, que es justamente tener una declaración conjunta, que es una declaración que no se ha tenido durante mucho tiempo porque el gran reto es que ninguno de los países patee el tablero y salga de esta reunión y que nos respalde justamente los objetivos de este G20. Para nosotros la preferencia es TPP. Sabemos que es difícil o es casi imposible en este momento esperar que los Estados Unidos regrese, porque es el compromiso que el presidente Trump hizo durante la campaña. Y nosotros queremos impulsar esta iniciativa y con los países amigos, México, y bueno, justamente CPTPP es el resultado de la cooperación entre México y Japón. Y México ha apoyado tanto, ha forzado tanto, y es el primer país que ratificó CPTPP, y Japón segundo. Nosotros hemos cooperado tanto. Entonces, bueno, quizá en siguiente etapa, no se sabe cuándo empieza, pero bueno, no hemos perdido la esperanza y bueno, seguiremos trabajando para esta iniciativa. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musal y les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición a las 7 de la noche los sábados. Vértice Internacional, 10 años descifrando al mundo.